Se gozan al estar en la casa de Dios. Yo creo que todos nos gozamos los que estamos aquí, ¿verdad? Los que no vinieron porque no se gozaron, se la perdieron, pero yo creo que usted vino para gozarse con el Señor. Así rápidamente vamos a ir al tema. Invitamos al pastor que está con nosotros esta noche y siempre ha estado aquí desde que iniciamos. Quizás una o dos veces le que ha faltado, pero por alguna razón que se ha quedado. Y esta noche, hermanos, queremos tocar un tema bien importante. Ya lo hemos hecho anteriormente, algunos temas que hemos tratado con él, pero hoy queremos tratar sobre algo importante que es 8 virtudes de un joven. Pero en primer lugar vamos a tocar solo, creo que la importancia del testimonio de un joven. Esa es la que vamos a basar esta noche. Sé que vamos a dar la bienvenida al pastor y de nuevamente estamos aquí los viernes y vamos a abrir nuestras Biblias esta noche para abrir el estudio de la palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que están conectados. Hay algunos hermanos que están fieles, nuestros hermanos de Boston, siempre están pendientes de nuestros links y cuando hay servicio en esta iglesia. Algunos hermanos de Argentina también, siempre ellos están con nosotros conectados siempre y saludamos en esta noche. Así que abren sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer esta noche, capítulo 16, verso 14. Primero de Samuel 16, 14. Leemos esta oportunidad. Este es nuestro primer culto del 2016. Si el Señor nos permite la vida, nos da la oportunidad, tendremos más actividades, pero por el momento esta es la primera que tenemos. Amén. ¿Lo tenemos todo? Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14. Leemos la palabra del Señor. Sabe que es una bendición para nosotros el tener la bendición de tenerlos a cada uno de ustedes en este lugar. Así que abrimos la porción. Dice la Biblia, Primera de Samuel 16, 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues a nuestro Señor, a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a su criado: buscadme pues ahora alguno que toca bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Dejemos hasta ahí la lectura esta noche y oremos, pidámosle al Señor que sea Él el que nos ayude a desarrollar esta porción. Amado Dios que estás en los cielos esta noche, santificado sea tu nombre, maravilloso Señor. Nos permite, Señor, estar en este lugar delante de tu presencia. Una vez más, Señor, estamos aquí reunidos con cada uno de los hermanos y hermanas, con cada joven, Señor, que está presente. Te ruego, maravilloso Dios, que extiendas tu mano de poder, que bendiga, Señor, este culto. Señor, pon tu mano sobre cada vida que está presente, sobre los niños, Señor, que están en este lugar. Te ruego tu bendición sobre ellos, Señor. Que abra nuestro corazón, que nos des entendimiento esta noche. En el nombre de Jesús bendecimos a aquellos, Señor, que están en sintonía de este culto esta noche. Te rogamos que, Señor, los llenes y los colmes de tu bendición. Así quédate con nosotros desde el principio hasta el final de esta noche, Señor, y esta porción de la Biblia que hemos leído sea de bendición para cada uno de los jóvenes esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así pueden tomar su asiento y así puede estar hermano pastor para que salude a cada uno y entramos al tema. Amén. Dios les bendiga esta noche a todos los jóvenes. Primeramente queremos enviar un saludo a toda la vasta audiencia
aquellos que nos sintonizan a través del canal, aquellos que nos sintonizan a través de la radio, aquellos que han de ver a través de YouTube este mensaje. De veras que es un privilegio. Créanme que el tema que hoy vamos a abordar es un tema sumamente importante. Hablar de 8 cualidades o de 8 aspectos importantes que no deben de faltar en la vida de un adorador. Yo creo que lastimosamente, no sé si el frío los espantó, pero no sé qué pasó, pero aquí deberían de haber más jóvenes. Pero qué bueno que podemos regalarles el DVD, porque muchos, es más, jóvenes que hay aquí desean ser adoradores. Y ¿qué cualidades más importantes para aprender a ser un adorador? Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿qué es un adorador para ustedes? Me gustaría preguntarle, o que alguien me dijera en su concepto, ¿qué es un adorador? Pero hoy vamos a tocar unos aspectos sumamente importantes, porque muchas veces creemos que lo suficiente es aprender a tocar. Yo quiero ser parte de un grupo X, Y, Z. Yo quiero estar ahí sentado como quizás como una diaconisa joven, como un diácono joven. Yo quiero ser un predicador. O sea, la palabra adorador encierra muchas cosas. Cuando nosotros oímos la palabra adorador, de hecho encerramos la alabanza, pero la palabra adoración es amplia. La palabra adoración incluye muchos aspectos. Y yo creo que hoy vamos a tocar uno de los aspectos más importantes dentro de la verdadera adoración. Y por eso digo, aquí hay jóvenes, aquí hay jovencitas que tienen el anhelo, algunas ya están encaminadas, algunos ya están encaminados, pero no es solamente ser parte de un grupo, no es solamente aprender a tocar un piano, no es solamente aprender a tocar una guitarra, no es solamente aprender a tocar un bajo, sino más que ello hay características que son más importantes que ello. Todo eso es importante, pero hoy vamos a abordar un tema que creo que en el primer aspecto vamos a desarrollarlos, pero creo que vendrán otras actividades donde retomaremos, por si usted quiere ser un adorador, por si usted quiere ser parte de una verdadera adoración al Señor, aún sin privilegio, aún estando usted sentado ahí, usted debería de ser un verdadero adorador. Amén. Así que damos paso, dejamos abierto ya, y igual a todos los televidentes un saludo muy caluroso desde acá, no friento, porque aquí está caliente, así que para todos los que nos escuchan, igual Argentina, todo el mundo entero. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Es importante, hermano, el saber ser un adorador, como decía el pastor. O sea que muchas veces nosotros pensamos, bueno, la Biblia dice, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Es lo que tocamos anteriormente, el año pasado, por decírselo así. Pero hay muchas cosas más por qué, o sea, que cuáles son los que Dios recibe, o sobre todo lo que vamos a ver esta noche es las cualidades de una persona que quiere ser un adorador, cuáles son sus aspectos. O sea, que no es por decirlo nada más yo canto, yo dirijo, yo hago esto, o sea, que va más allá. O sea, que como decía un predicador, dice, la persona que quiere adorar al Señor no es solamente en el culto, sino que es toda su vida debe de ser la adoración. Entonces, y eso es lo que queremos tocar esta noche. Si ustedes se han detenido o se fijaron en lo que nosotros leímos esta noche, dice el verso 16 o el 15, leamos, dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Pero dice el 16, diga pues nuestro Señor a tu siervo que esté delante de ti, que busque a alguien que sepa tocar el arpa,
que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y que tenga alivio. Y Saúl respondió, su criado, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces, hermanos, había algo que pasaba en la vida de Saúl, pero el criado le da una sugerencia, le dice, ¿por qué no nos dice algo? Nos des la orden que busquemos a alguien que sepa tocar. O sea, es bien interesante la música dentro del culto religioso, de las actividades que nosotros hacemos. La música no es solo música, por así, no es solo, quizás por decirlo aquí, y armemos un grupo ahí y hagamos algo, no es solo eso, sino que debe haber un principio. ¿Por qué la persona quiere ser músico? ¿Por qué la persona tiene un anhelo? O sea que si hablamos de músicos o de la música así en general, pues cualquier músico, hay profesionales y todos, pero están lejos de los conceptos que Dios anhela. Pero aquí vemos a alguien, un criado le dice a Saúl que busque a alguien que sepa tocar, o sea que lo lleva con un propósito, porque Saúl está atormentado con un espíritu malo de parte de Dios. O sea que yo le preguntaría, ¿cuál es la función ahí? O sea que la importancia, imagine que con el hecho de tocar el arpa y el espíritu malo se alivia Saúl de su tormento. Es interesante ese es el punto ese. Es sumamente interesante. Vamos a ir al trasfondo y qué origina esto. Eso es bien importante y a lo que vamos a llegar es sumamente interesante. O sea, ¿por qué? Porque primero tenemos que ir a lo que desata esta situación, la cual está pasando el rey Saúl, el que entonces era el rey de Israel. Entonces, número uno, para iniciar quiero que aprendamos algo, y es que la desobediencia, oiga, hacia Dios, no importa en qué rama nosotros nos desarrollemos, traerá consecuencias a la vida del ser humano, no solamente del joven, no solamente del niño, no solamente del adulto, o sea, traerá consecuencias a la vida del ser humano. Entonces, al entrar acá y las razones, el por qué viene un espíritu, y quiero especificar que cuando dice acá que es un espíritu malo de parte de Jehová, no es que Jehová manda a un espíritu malo, porque él no usa esos medios, o sea, él no usa eso, sino más bien hay una voluntad permisible a causa de la desobediencia del rey Saúl. Entonces, cuando nosotros hablamos de la adoración, cuando hablamos de ser adoradores, aquí habla y habla de 8 características que luego voy a dejar al hermano David para que él las mencione. Habla de 8 características que son sumamente importantes y que no deben de faltar en la vida de un adorador, de un músico, de alguien que toca un instrumento. O sea, porque hay cantantes, hay personas que tienen una voz increíble, pero no es solamente tener una voz angelical, no es solamente tener la habilidad de poder tocar un instrumento, sino llegar a entender los efectos que produce la música. O sea, no es para ser visto por los demás, no es solamente que la gente vea que yo estoy al frente, que estoy al frente de un grupo y que me vean cómo toco, cómo me muevo, cómo le pego a la batería, cómo toco el piano, cómo canto, cómo me peino, cómo levanto las manos, sino aprender cuáles son los efectos, oiga, los efectos que produce la adoración hacia Dios. O sea, la adoración no va dirigida a ninguno de nosotros. Y este capítulo es sumamente interesante y nos va a llevar tiempo,
porque queremos aprenderlo para que aquel que sea parte de alguna organización, de algún grupo, de algún privilegio, entienda, oiga, que la adoración debe de ser dada hacia Dios y los efectos que produce, los cambios que la adoración y la alabanza pueden producir en la vida del ser humano. Entonces allí es donde entran los aspectos, allí es donde entran las características. O sea, ¿qué debo de hacer yo para ser un verdadero adorador? En este momento encontramos que el rey Saúl, por causa de la desobediencia, o sea, alguien puede ser un cantante, un servidor, y puede ser un desobediente a la palabra de Dios, y puede cantar, puede dirigir, puede tocar un instrumento, pero si no tiene, oiga, el corazón conforme al corazón de Dios, la alabanza no produce el efecto que tiene que producir. Porque aquí encontramos, oiga, encontramos que de hecho la causa es la desobediencia. La desobediencia como músicos, como adoradores, primero tenemos que reconciliarnos con Dios para que la adoración produzca. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que los músicos, que los que dirigen, hermano, oiga, deben de tener una limpieza, una claridad, porque son los que nos guían. Oiga, no necesariamente tiene que ser perfecto. Puede ser alguien que esté aprendiendo o alguien que esté encaminado. Pero lo más importante es esa comunión, es esa adoración. Entonces, cuando nosotros encontramos aquí, dice que la orden fue buscar a alguien que tocara un instrumento, que tocara el instrumento para que a través de la adoración, fíjense, a través de la alabanza, el espíritu malo que atormentaba la vida de Saúl huyera. Y de hecho la Biblia lo confirma, que cuando este muchacho llamado David tocaba el arpa, dice que el espíritu malo huía. Entonces es importante como músicos, o sea, es inconcebible, oigan, es inconcebible que un músico toque, cante, una corista, y que nos exalte y que nos lleve a una adoración, a un derramamiento del Espíritu, pero que ese mismo músico, que esa misma corista, que esa misma hermana o hermano no quiera escuchar al que nos ha guiado a dirigir. O sea, esto es bien importante, porque la mayoría, oiga, la mayoría, eso es un problema, la mayoría, voy a decirlo, de músicos, ellos dirigen, cantan, gritan, mueven al pueblo a hacerlo, pero cuando ellos están sentados son una tumba, no adoran, no cantan. O sea, yo no sé si usted ha observado, y la mayoría de algunos, no estoy hablando localmente, estoy hablando generalmente, es que no quieren escuchar al que han estado adorando. Pasan su tiempo perdiendo el tiempo, no quieren escuchar el mensaje, no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde entramos en estos aspectos que son bien importantes dentro de un verdadero adorador. O sea que es interesante la respuesta, ¿no? Muchas veces lo que pensamos o lo que sabemos, o sea, que lo que hablas aquí, Saúl, una versión dice alguien que sepa, que conozca, y David era una persona, o sea, y la otra cosa no era un músico reconocido, sino que era un pastor que el mismo papá lo tenía de menos, porque era el que cuidaba las ovejas, porque los otros hermanos pareciera que eran más importantes para él. Pero cuando el criado le dice, yo conozco a uno, entonces ahí es donde entra la fuerza que él dice, yo conozco a uno que sabe tocar el arpa. Y
O sea que la importancia de la música, imagínense que a través de la alabanza, o sea que al estar en la casa de Dios, a través de la música, bueno, hay algunas iglesias que ellos no usan música, pero nosotros estamos acoplados que dentro de nuestro culto siempre está la adoración a través de la música, y cuando no hay música pues muchas veces lo sentimos diferente, porque quizás estamos enseñados así o nos hemos adoptado así, pero la importancia de la música, imagínense que solo David llegaba a tocar el arpa y el espíritu de Jehová, el espíritu malo se iba. O sea que quiere decir que si alguien viene atormentado por un demonio dentro de nuestro culto y empieza la alabanza y como lo que tocaba usted, si los adoradores, los que venimos, los que dirigimos, los que estamos envueltos en la adoración, o todo el pueblo, por decirlo de esa manera, porque no solamente el que dirige, el que toca es el adorador, sino que todos los que estamos aquí, si estamos llenos de Dios, empezamos a cantar y todo eso, o sea que no habría necesidad de ir a reprender un demonio, sino que a través de la música puede ser liberada una persona. Pero uno de los aspectos es o sea que cómo está el corazón de la persona que está adorando al Señor. Entonces que es ahí donde entran los aspectos. Imagínense que son 8, se los puedo mencionar. El primer lugar es el testimonio de quien del criado que le da a esta persona, el que sabía tocar, porque no fue David el que llegó cuando supo que Saúl necesitaba a alguien. Yo aquí estoy, pues yo sé tocar el arpa. No llegó David, sino que él ni sabía que él lo necesitaba, pero había un criado que hablaba de él, de eso es lo que vamos a hablar. Pero dice, sabe tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente su palabra, hermoso, y Jehová está con él. O sea que son aspectos que vamos a ir tocando, no creo que la terminemos hoy, pero donde nos vamos a centrar es que el verso 18 dice Saúl, dice, entonces uno de los criados, cuando Saúl le había dicho en el 17 y el criado lo responde en el 18, uno de los criados responde diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso y entra todo. Pero, o sea que como les decía, no es que David llegó, hey, Saúl necesita, el rey necesita ser liberado, yo sé tocar el arpa. David no sabía de eso, pero imagínense que un criado le da como que lo recomienda, yo lo conozco a él sabe tocar, y le da los aspectos, las virtudes de aquel hombre. O sea que el músico, David, no había necesidad que él, sí, yo soy esto, no necesitó de un currículum, sino que el criado le dio todo lo que tenía. O sea que un hombre que, mis hermanos, estaba leyendo algo sobre la importancia del testimonio. Que dice la Biblia que la buena fama es mucho mejor que la plata y el oro. Eso dice Proverbios. Ahora, es interesante. Ahora viene el otro punto, es no darse la fama a uno mismo, sino que alguien le dé la fama a otro, porque si uno se afama, uno mismo se arruina. Entonces, ahí entra la desobediencia, como lo que le pasó a Saúl. Saúl era el rey, pero desobedeció a Dios. Pero el hombre, el criado, le da un testimonio, pastor. O sea que habla el criado, qué importancia es el testimonio dentro de la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la calle, la actitud y la forma de hablar. O sea que son aspectos que miren, jóvenes, de que los que estamos aquí, los que nos están viendo, o sea que no es solamente el buen testimonio, es estar aquí en la iglesia. O sea que, por decirlo así, o sea que mostrar una buena cara aquí en la iglesia y afuera, aparte de ser un joven cristiano, un joven que le adora al Señor, un joven que está dentro de los servicios de Dios y tenga una actitud mala. Imagina que quizás se entreríe el testimonio, por decirlo así. Si alguien que le diga, mire, yo necesito alguien que trabaja, que sea joven, necesito un trabajador. Que venga alguien y le dice, yo conozco a un muchacho que va a tal iglesia, que él sabe trabajar, es honroso, es obediente y es responsable. Qué bueno que sería, mire, me recomendaron, lo recomienda a usted de un trabajo. O sea que entra aspectos bien sencillos, pero también de la vida espiritual, nuestro testimonio. O sea que encaja toda la vida, no es solamente el testimonio cristiano, porque si solamente el testimonio cristiano,
quizás no pasaría aquí, pero yo creo que donde nosotros debemos dar buen testimonio sobre todo es aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces, que alguien hable como lo hizo el criado aquí, porque primero le dice a Saúl: Señor, ¿por qué no nos da el orden? ¿Por qué no nos dice? ¿Por qué no nos autoriza que busquemos a alguien? Pero yo pienso, estaba pensando en eso, yo creo que este criado ha oído tocar como David tocaba, y aparte que lo conocía, porque si le da la lista, quiere decir que ese muchacho no solamente, aparte de ser nada más como pastor de ovejas, lo conocían por su forma de ser. Yo creo que, pastor, del buen testimonio hay muchas cosas más en lo que encierra la vida de un joven. Amén. Uno de los consejos, hermano, hablando de la adoración, estamos hablando de los aspectos. Y si usted quiere igual aprender a tocar un instrumento, a hacer un instrumento en las manos de Dios, que es diferente, tenemos que aprender, hermano, número uno, bueno, ya dije el uno, dos. Es que yo creo que el adorador tiene que aprenderse a relajar. El por qué, yo creo que hoy vamos a aprender mucho de aquellos que estamos aquí al frente, igual como predicadores. Tenemos que aprender a relajarnos o a descansar en Dios. O sea, nosotros no podemos pasar acá tensos. La gente nota nuestros problemas, la gente nota nuestra molestia, o lo perciben ustedes, sí o no. ¿Ah? Los oigo callados a ustedes. Pero uno nota el aspecto físico de una persona. Es más, cuando usted saluda a alguien, usted siente el aspecto, siente la condición de ese ser humano. Amén. Entonces, un consejo que nosotros tenemos que aprender es a descansar en el Señor. Y yo digo, nosotros somos personas, los que somos parte de la obra del Señor, y aquellos que lo quieren ser, tenemos que aprender, hermano, porque somos nosotros los que vamos a guiar, somos nosotros los que los vamos a elevar a la presencia de Dios. Amén. Y no se puede hacer con altanería, no se puede hacer con orgullo, no se puede hacer, hermano, con vanagloria, no se puede hacer que yo soy mejor que el otro, que yo canto mejor que la otra. Yo les sugeriría así: cuando ustedes vean así, no pasen, siéntense, porque ¿qué efecto va a producir la música? ¿Qué efecto va a producir en los corazones de los demás? Y porque aquí estamos hablando, porque si David no hubiera tenido esa cualidad de parte de Dios, amén, entonces el espíritu no se hubiera movido. Ahora, dentro de las iglesias, hay gente que no siente la presencia de Dios. Así como llegó, así mismo salió. Se divirtieron por otras cosas. Y uno de los aspectos importantes que nuestro hermano David mencionaba es el testimonio. La Biblia nos habla que nosotros debemos de tener un buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Hoy en día no importa, toda vez tengas cualidades, toda vez sepas cantar, nomás oyen la voz de una persona y dicen: ah, no, esa está bien para el grupo, véngase. Y no importa la condición de vida, no importa el testimonio, no importa si aquí se comporta como una cristiana, toca un instrumento, canta, pero en la escuela, pero en el trabajo, pero afuera tiene otro comportamiento. Entonces la gente, en vez de dar un testimonio de usted, dice: pero yo, para ser como esa niña que va a la iglesia y yo la veo que pasa al frente, no me estoy refiriendo a nadie de la iglesia, o sea, estoy tomando un ejemplo, como ese varoncito que va allí, vieran cuando está allá, es un pícaro, ¿ah?
este es un perverso, y la gente misma, o sea, es un testimonio en contra, es un testimonio que no habla bien. Amén. Entonces, cuán importante es el testimonio. Y aquí habla de las características que se menciona que no pueden faltar en un verdadero adorador. Y uno de ellos es el testimonio. Como dijo el hermano David, él no se ofreció. Él no llegó a la iglesia y dijo, yo sé tocar piano, sé tocar guitarra, sé tocar esto, sé tocar trompeta. No. O sea, a él lo fueron a buscar. Y lo fueron a buscar en base a su testimonio. Entonces, si ustedes creen, oiga, si ustedes creen que es fácil, no, todo el mundo, no importa cómo venga, no importa cómo me comporte, entonces la gente, y por eso le digo, ahora dentro de las iglesias no hay requisitos. Todavía sepa, vente. No importa, queremos profesionales. Y yo le he tenido que decir a muchos, ¿sabe qué, hermano? Aquí no es un grupo, aquí no es un grupo impío o una persona que es que la necesidad, pastor, no falta el baterista, no falta el pianista, no falta el que toca la guitarra. Sí, que falte, y Dios va siempre a moverse. Amén. Pero el testimonio es importante. O sea, las niñas novieras, los muchachos picaflores, pero quieren tocar, quieren cantar. O sea, yo les digo, o sea, por eso les digo, no crea, los que no vinieron y esa jovencita, pastor, yo quiero tocar allí, les vamos a regalar el DVD para que aprendan, o sea, porque es que esto es amplio y yo quiero tocarlo como toco las doctrinas bíblicas. Y cuando el hermano Davidito quiera decir algo, me interrumpe para darle prestarle el micrófono, porque aquí hay mucha tela que cortar. ¿Sí? Entonces, el testimonio es importante. Entonces, las jovencitas deben de entregarse a Dios y sepan que cuando toquen un instrumento, porque aquí parte de ello es que toque bien. Amén. O sea, David había desarrollado, y David tocaba el arpa, y David hacía que el Espíritu Santo se moviera de tal forma que el demonio no podía soportar, oiga, esa adoración. Ahora los demonios se sientan en las sillas, ahí chistando con los demás y bailan y todo. Entonces, porque no hay un espíritu que se mueva dentro de la iglesia y nos haga quebrantar y haga que el espíritu malo salga dando gritos, sino que el espíritu se burla, porque no hay una adoración, oiga, genuina. Y nuestra adoración tiene que ser genuina. Entonces, para ello, Dios demanda, oiga, que el joven, y porque estamos con los jóvenes, y hay muchos que están escuchando a través de YouTube y del canal, que, hermano, como le digo, saben tocar, pero no produce. ¿Por qué no producimos el efecto? ¿Por qué echamos la culpa a los demás? Cuando lo que debemos de hacer es unirnos, unificar corazones, testimonio, y decir, vamos a unirnos para que ese culto se ponga bueno. No, solo es una alabanza, pero el culto es desastroso, porque no hay nada, no hay espíritu. Y muchas veces funcionamos más como jueces para criticar, y muchas veces no nos gozamos. Entonces aquí habla que este criado dio testimonio de quién era David. Aquí es donde cabe lo que decía el hermano Davidito, que no te alabe tu propia boca, sino la del extraño. El extraño, tú no puedes decir, oh, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. No, espera que otros den testimonio de ti. Mire, el testimonio es lo más importante en la vida del creyente, no solo del adorador, no solo del músico, porque ya lo mencionó el hermano,
La Biblia dice que Dios busca adoradores, San Juan capítulo 4. Allí habla que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. La adoración debe de ser en espíritu y debe de ser verdad. Así que el testimonio es importante. Si alguien cree que no, entonces solamente hay gente que llena estadios, hay gente que llena iglesias, pero no produce nada. Lo que produce son efectos en la carne. Pero la música produce cambios. La música transforma. La música nos eleva, oiga, a adorar a Dios. Y siempre que Dios, oiga, siempre que Dios ha llamado a alguien, sean músicos, sean cantores, siempre Dios demandó de ellos un buen testimonio. No, es que no es cuestión de que yo lo hago como yo quiero y yo ando como yo quiero. No es así la cosa. Es que en esa iglesia son muy estrictos. En esa iglesia lo quieren tener a uno así. No, no somos nosotros. Es la palabra de Dios. Y porque aquí nosotros no tenemos un negocio. Mire, si nosotros hubiéramos tenido luces aquí hoy y nosotros hubiéramos tenido un zafarrancho, hubiéramos quitado las sillas y hubiéramos saltado, le aseguro que aquí no cabemos. Pero porque ya saben que somos de una doctrina, de un perfil. No importa quién sea, no importa si es el hijo del pastor, no importa si es el nieto del pastor, no importa si es el hijo del anciano o de la anciana o lo que sea, pero si no cumple, oiga, con lo que Dios te manda, entonces no puede ser parte, y además debería haber una sinceridad de nosotros y conocernos, y no deberíamos ni de tocarlo, al menos que nosotros demos un testimonio. Así que voy a dejar algún comentario del hermano Davidcito, luego voy a llevarlos a unos versículos de la Biblia, donde se dará cuenta, oiga, algunos pocos, para que usted entienda, oiga, que Dios siempre demandó de todos nosotros, no solo de ustedes como jóvenes, de los adoradores, de los predicadores, Dios demanda un buen testimonio de parte nuestra. Creo que para que un joven tenga un buen testimonio también como adorador y aparte, como lo que contamos siempre, no solamente aquí, sino que de fuera. Ahora, viene el asunto bien importante, es que de qué se trata el buen testimonio. Muchas veces nosotros hablamos del testimonio, pero no tocamos a profundidad cuál es el sentido de la palabra un buen testimonio. O sea que un buen testimonio, por decirlo de esta manera, dos aspectos. Cómo debemos de hablar con las personas. Nuestra forma de hablar explica mucho. Con nuestras palabras nosotros matamos, o con nuestras palabras nosotros damos una palabra de edificación. Porque imagínense que si David hubiera sido una persona, un joven pésimo, por decirlo de esta manera, o con su forma de hablar, y aleja, no lo hubieran buscado para llegar ante el rey, para llevarlo a decir, yo conozco a alguien que está, quizás nadie lo conocía del pueblo, pero donde él entra de que era prudente en sus palabras. Entonces que era un joven que tenía, como la Biblia mismo lo dice, que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea que nosotros deberíamos de tener el mismo corazón, el mismo carácter. Nuestra forma de hablar debería de dar efectos que edifica, pero si nuestras palabras o nuestra forma de hablar con otras personas, en vez de edificarlo, nosotros la matamos, y en vez de ver más jóvenes aquí y los golpeamos con nuestra forma de hablar, o sea que lo que haríamos en vez de edificar sería destruir. Ahora, lo otro es actuar, no solamente de hablar. El hablar debe de ir acompañado con una buena actitud. Si la actitud es una actitud pésima, o sea que, ¿cómo nos van a recomendar? O sea que entra en el aspecto de la vida cotidiana. Imagina que si usted es un joven, una señorita de una buena forma de hablar, de una actitud y agradable, ¿cómo no lo van, por decirlo así, cómo no lo van a querer? Lo van a ayudar, lo van a recomendar en algún buen trabajo. O sea que el buen testimonio trae bendición para nosotros. Pero si nosotros tenemos una vida, una forma de hablar pésima, una actitud
no hombre, que ni la gente lo quisieran ver, o sea, que cómo nos van a recomendar. Pero cuando hay una actitud, una forma de hablar agradable, que edifica, cualquier persona va a hablar mal. Pero otra de las cosas, nosotros mismos hacemos nuestra buena fama, nosotros mismos hacemos nuestra mala fama. Porque hay mala fama que nosotros lo hacemos. Ahora, también hay cosas que quizás la Biblia mismo habla de que hay, que si se levanta habladurías de alguien que no sea cierto, que fuera mentira, pero si nosotros hacemos nuestra fama, nuestras actitudes, da de qué hablar, nuestra forma de hablar mata a la gente. Entonces, Proverbios dice que las palabras muchas veces son como golpes de espada, que destruye. Ahora, mire que alguien viene, que como jóvenes, estando aquí en el culto, mire, lo que queremos es crecer, pero con nuestra forma de hablar matamos a alguien. O que venga alguien que diga de los que dirigimos, no quiere dirigir, y no, si usted ni puede, ni usted está tan joven, usted ni puede cantar. Otro de los aspectos, pastor, yo creo que para un buen adorador, o para aquí entra como músico, como el que dirige, como el que predica, debe tener un corazón conforme de Dios. Pero si alguien entra en la forma de alguien que tiene el deseo de predicar, de dirigir o de tocar, y que nuestra actitud fuera una actitud mala con la persona, o sea, que lo alejaríamos de nuestro entorno de la iglesia. En vez de decir, sí, me toque, órele al Señor, decir, busque de Dios para que Dios lo lleve a una posición donde nosotros estamos. Pero si empezamos a tener aspecto de decir una palabra, decir, o cuando nos menciona que quiere tocar o que quiere cantar, tiene el deseo de predicar. Y muchas veces entra, yo creo que cuando entra ahí quizás la falta de seguridad del llamado de alguien también, porque ahí entraría y ahí en cualquier locura nosotros manchamos nuestro testimonio. Porque el que no está seguro de su llamado, eso va a sentir quizás un miedo. Si alguien sale bueno de los jóvenes aquí como predicador, ya no me van a quedar chance a mí. Entonces, para que no llegue a esa posición, lo empezamos a estorbar con nuestras actitudes y nuestro testimonio empezaría a ser efectuoso. Pero entonces la buena actitud trae también compañerismo. Otro de los aspectos es la actitud, o sea, el buen testimonio es la conducta que nosotros desarrollamos como creyentes. Amén. Recuérdense que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Y nosotros tenemos que cambiar actitudes, aspectos en nuestra vida. Todos nosotros. Todos tenemos errores y todos tenemos aspectos que mejorar. Pero cuando habla del testimonio, habla de la actitud, y es lo que no existe hoy en los creyentes. Por eso las iglesias están llenas de gente impía. Gente muchas veces que tiene nada más un concepto de Dios, pero no ha tenido una experiencia con Dios. Porque Dios demanda, siempre Dios demandó de los cantores, predicadores, de los ancianos, de todo lo que usted quiera. Dios siempre ha demandado santidad, la cual hoy no importa como sea, no importa lo que venga. Y yo quiero que vayamos a algunos capítulos de la Biblia. Vamos a dejar a mano a David que tenga el control del tiempo hasta dónde vamos a llegar hoy. Pero vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo le voy a rogar a los jóvenes que traigan sus Biblias. Yo ayer les dije, cuando uno llega a un culto de jóvenes, uno espera ver eso vigoroso que aquí menciona. Pero no, si uno, hasta los más chiquitos están más ancianos que saber qué. Ya los chiquitos ya no quieren, no se ponen de pie. Ahí se quedan sentados como con viejitos de 80 años. Entonces, cansados, no, hay que sacarles esa chispa, amén. Entonces, cuando uno viene al culto de jóvenes, no importa, si no vinieron muchos, pero los que estamos, suficientes para hacer bulla y para dar un gloria a Dios, un aleluya. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser adoradores. Si usted los ve allí, usted está a la par de ellos y ellos están ahí que no cantan nada,
pues hay que enseñarle a nuestros hijos a ser adoradores. Amén. Hay que enseñarle, mija, cante, venga, vamos a adorarle, agárrele la mano, motívela. Amén. No forzosamente, pero sí motivarle a adorar a ese Rey, a ese Señor, a ese Dios que nos alimenta, que nos sostiene y que nos da la vida. Amén. Un corto saludo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 6. Amén. Aquí en este capítulo el libro de los Hechos, a causa del crecimiento que el apogeo que venía la iglesia, teniendo, comenzaron a surgir ciertos descuidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que había necesidad de personas que atendieran a las mesas. Amén. Y esto no solamente entra, porque los músicos son diáconos. Amén. Los músicos son diáconos. O sea, damos el mismo servicio. Los diáconos fuimos llamados para dar un servicio, pero aquí los requisitos son bien claros, los cuales ahora, porque fueron para el tiempo de eso, ahora ya no existen. O sea, ahora cada quien viene como viene, todo el mundo pasa como quiere. Momento, la Biblia no enseña eso. La Biblia siempre enseña, pero es que yo tengo máster y no sé qué, es más, he cantado en la escuela de música y de no sé qué, y he ido. No nos interesa. Lo más importante es tu testimonio. Tu testimonio, eso es lo más importante. Tu testimonio va a predicar más que tocar un piano, va a predicar más que estar atrás cantando. Tu testimonio va a predicar más que estarle dando a esos cuchumbos que están atrás. O sea, tu testimonio, para mí, en la vida del predicador, del adorador y de todo cristiano, el testimonio es lo que vale más que cualquier otra cosa. Entonces, aquí cuando llamaron, porque eran los que iban a servir, no se les iba a servir a ellos, no iban a estar ellos ahí, que eran wow, increíble. No, son los que estaban dispuestos a servir. Entonces, aquí habla, oiga, por ejemplo, el versículo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, porque estamos tocando el primer aspecto del testimonio. Entonces se necesita, oiga, que en tu nueva vida tú des un buen testimonio y que tengas un testimonio hermoso, que tengas un testimonio que cualquiera diga: wow, la hija de la hermana, oh my God. En vez de uno dice, no, dices: wow, esa hermanita sí que de Dios. Ese hermanito, wow, increíble, bien cristianito, bien espiritual. Entonces, pero no lo está diciendo él, lo está diciendo, oiga, el testimonio está hablando, el testimonio está predicando de él. Y aquí habla, oiga, que el requisito era que escogieran no a cualquiera, sino a hombres de buen testimonio, de buena actitud, y es más, llenos de sabiduría, para que ellos desarrollaran una labor. ¿Se imagina, como decía el hermano Davidcito, si nosotros tuviésemos actitudes diferentes? ¿Quién se acercaría a nosotros? ¿Cómo nosotros como predicadores lograríamos el propósito? ¿Cómo yo puedo ser líder, pero no puedo comunicarme con el hermano que es un anciano, que son directivos de la iglesia? Entonces, ¿cómo yo pudiera ser un pastor si no puedo comunicarme con ustedes? Entonces, todo eso, mire, son aspectos que nosotros necesitamos mejorar, todos nosotros. Entonces, aquí habla de buscar hermanos de buen testimonio, no lo que aparezca, no lo que caiga.
Aquí me ha venido a mí personas, mire, yo tengo posgrado, tengo aquí, tengo 7 carnet, y yo le digo, no me interesa, no, yo no sé de su testimonio, yo quiero saber de su testimonio. Y me dice, pastor, no le dicen nada a todo este montón de... No, si eso hasta en Queens lo venden. Sí, para mí, oiga, para mí lo más importante es su testimonio. Es lo que la Biblia me enseña a mí. Eso es lo que habla. Ahora, por ejemplo, voy a tocar Primera de Timoteo. Vayamos a Primera de Timoteo. Por eso le digo, el tiempo es serio aquí. Entonces, ¿por qué estoy tocando estos aspectos? Porque alguien puede decir, no, es que el pastor solo con los jóvenes se mete. No, yo los amo a ustedes. Pero es que yo entro en esta colada, fíjense. Todo adorador. O sea, aquí no es cuestión de que solo a los jóvenes o que solo a las hermanas. No, aquí es parejo. Entonces, por ejemplo, miren el capítulo 3. Dice, versículo 1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguien quiere ser pastor de ustedes, oigan, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. O sea, que tenga un buen testimonio. Que nadie diga, no, si ese pastor allá vieran cómo es, pero allá afuera, ese es un sinvergüenza. Entonces, la Biblia demanda que si usted quiere ser pastor o es pastor, buena obra desea, muy bueno. Pero dice que sea irreprensible, que no tenga un mal testimonio. Y si lo tuvo en el pasado, ahora no puede tenerlo. Las viejas cosas pasaron. Hoy todo es hecho nuevo. Pero aquí dice, oiga, es necesario que el obispo sea irreprensible, sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no borracho, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Oiga, es lo que decía el hermano Davidcito, sino amable, apacible, no avaro. Lo voy a dejar hasta ahí. O sea, porque hay pastores que les encanta el billete. Son requisitos que entran dentro del testimonio. Entonces, es general, Dios demanda de todos, los que están en las cámaras, los que están en sonido. O no, si yo solo muevo un botoncito y para eso no se necesita. No, es que esta es la casa de Dios, esta es la obra de Dios. Nosotros anhelamos que aquí se levante un grupo de jóvenes, jovencitas y niños. Hermano, por eso le decía a los padres, no es que la niña está muy chiquita, no, enséñele ya, porque después ya torcida ya no la va a poder enderezar. Sí, entonces, no es que está muy chiquita, no, enséñele principios. Amén. Entonces aquí habla, requisito de los diáconos. Los diáconos, así mismo, versículo 8, deben de ser, oiga, los diáconos, ahí entran músicos, ahí entran adoradores, ahí entran, dice, deben de ser honestos. ¿Qué dice? Sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? De doble ánimo. Eso es lo que yo les estaba diciendo. O sea, el músico, el predicador, el adorador debe de tener un solo perfil. Y cuando viene aquí debe de dar lo mejor de él. Amén. Entonces, sin doblez. Oiga, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no chismosas, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Entonces, ¿por qué le leo yo esto? Porque es parte del testimonio. O sea, cuando usted se pare aquí
que tenga un testimoniazo. Oiga, hermano, que la gente diga, no, ese hermano, esa hermana, cosa seria. Entonces, por lo menos, leamos Tito. O sea, quiero dejarle, vaya más adelante de Timoteo, Tito. Capítulo 1 de Tito. Amén. Capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, o sea, el testimonio, marido de una sola mujer, tenga los hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, codicioso, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Ahora yo les pregunto aquí a alguien, ¿será que yo he dado un mal testimonio a ustedes? ¿Será que alguna jovencita acá dice, no, el pastor me vio, me tocó, me hizo esto, me aquello? ¿Alguien lo podrá decir? O sea, está hablando de que el ministro, el diácono, el anciano debe de ser irreprensible. Amén. No sé cómo estamos de tiempo. A las 11, ok. Pero, ok, ahí estamos hablando del testimonio. Solo voy a tocar, aparte del testimonio, puedo dejar hermano Davidcito si quiere tocar algún aspecto, pero quiero tocar el aspecto de Daniel. Quiero tocar el aspecto de Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, que nosotros vivamos en el siglo XXI, no quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad, porque tenemos a Dios. Que usted sea una jovencita y que estudie en X y Z escuela, eso no le garantiza que usted puede tener un mal testimonio y pueda andar como usted quiera, vivir como quiera, comportarse como quiera. A Daniel le tocó vivir en una época difícil, donde la Biblia habla en los primeros capítulos de Daniel, donde Daniel determinó, él propuso como joven. Daniel era un joven, era joven, nacido en la cautividad, pero él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y es más, él determinó aún hasta pasar por la muerte antes, oiga, que contaminarse. Entonces, hoy cuesta ver eso en los jóvenes, nos cuesta, pero sí se puede. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabe algo? Daniel fue llevado al foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados a un horno ardiente, pero ellos prefirieron pasar la tormenta, pasar la dificultad, pasar la burla, pasar el egoísmo, pasar la envidia, pasar tantas cosas, que ser tildados como malos creyentes, como malos representantes de Dios acá en la tierra. Nosotros tenemos que cuidar el aspecto, uno de los aspectos más importantes. Dentro de acá hay dos aspectos que para mí son importantes. El primero es el testimonio y el último es que afirma que Jehová estaba con David. Entonces, si tú tienes un buen testimonio, si tú te apegas a la vida cristiana, tú vas a lograr un buen testimonio. Y de hecho, con seguridad, Dios estará contigo. Así que he tocado algunos puntos. Hay muchos hombres, muchas personas que, hermano, oiga, tiene el caso de José. Prefirió ir a la cárcel que meterse
por la mujer de su amo Potifar. O sea, ya hemos tocado esos aspectos, pero hoy estamos tocando esto como característica de un verdadero adorador. Entonces, aquí viene y otro diga, no, ¿sabe qué? La hermana, el fulano, esos servitos son sencillos, son humildes, pero cuando tocan, Dios se mueve. Así que ese es el primer aspecto. Vamos a completar los 8. Pero hoy hemos comenzado con esto. Así que si usted quiere aprender, muy bueno, aprenda. Pero recuérdese que aprenda bien. Usted puede ir a cualquier otro lugar, pero aprenda bien como creyente. Aprenda bien y haga lo que la palabra del Señor nos enseña. El testimonio, que alguien diga, ese hermano sabe tocar, y cuando toca, viera cómo se mueve el Espíritu de Dios. Si nosotros nos llenamos de positivismo, si nos llenamos nosotros con esa visión, con esa llenura del Espíritu, yo le aseguro que nuestros cultos van a ser diferentes. Aquí pueden haber 2, pueden haber 3, porque no es la multitud, no, es tu corazón el que mueve a Dios. Amén. Si se han dado cuenta, nosotros, si hay bastantes jóvenes, predicamos igual. Si vamos a una iglesia de miles, predicamos igual. Si hay 5 en una iglesia, predicamos igual. O sea, no es la cantidad de gente. Así que cuando vengamos, pues démosle la gloria al Señor. Un consejo, vuelvo y lo repito, guiemos a nuestros hijos. Veamos que tienen la capacidad para poder, hermano, convertirse en verdaderos adoradores. Así que voy a dejar, hermano Davidcito, casi me tomé todo el tiempo, ya no lo dejé hablar, pero amén. Pero es importante, hermano, la porción que leía el pastor en 1 Timoteo 3:7, dice ahí que también es necesario que tenga un buen testimonio de lo que fuera, para que no caiga en el descrédito, en el lazo del diablo. Si nosotros nos damos cuenta cuán importante es actuar en todos lados tal como somos, o sea, lo que la Biblia hablaba, que no tenga doble ánimo, que no te, o sea, que tener un aspecto diferente afuera y aquí en la iglesia, o sea, que cae un descrédito según lo que dice la Biblia. Y dice el comentario, los creyentes más jóvenes que son seleccionados para cargos oficiales deben cuidarse del efecto perjudicial del orgullo. El orgullo puede seducir nuestras emociones y nublar nuestro corazón. Puede hacer que aquellos que son inmaduros sean susceptibles a la influencia de gente inescrupulosa. El orgullo y la presunción fueron los motivos de caída de Satanás y él utilizó el orgullo para hacer caer a otros. Es tremendo, o sea, imaginen que lo que dice la palabra, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo, o sea que cualquier aspecto, cualquier actitud que nosotros abramos, el diablo lo utiliza como un arma para desacreditarnos a cada uno de nosotros, y no solamente afuera, sino que dentro de nuestra iglesia. Imaginen que el diablo ocupa por lo muy sencillo, quizás una puerta que nosotros lo abramos y nos desacredite públicamente. Imaginen que en el caso de nosotros como líderes estamos enfrente de la obra casi consecutivo, y cualquier cosa que haga, y el diablo lo que hace es poner algo que lo vean a ustedes, que nuestra vida es desacreditada. Ahora, y el diablo busca cualquier cosa para hacer algo, y lo que dice Eclesiastés, ¿no? que la mosca hace hieder el buen perfume del perfumero. Y eso es, o sea, que la mosca hace hieder, o sea, que cualquier locura a nosotros nos arruina el buen aspecto de la vida cristiana. Entonces, jóvenes, es sumamente importante para cada uno de nosotros, o sea, que no solamente en el aspecto ministerial, sino que en nuestra vida cotidiana, que alguien venga a hablar de ustedes, o que lo que predicaba el hermano Mario la vez pasada cuando vino a predicar, que
hermano Mario Guardado, que el día que yo llegara al trabajo de ustedes a preguntarle cómo se comportan aquí. Y alguien llega así, hermano, que nos vean aquí hoy, que nos reunimos con diferentes iglesias, nos ven por allá, que nosotros ni nos damos cuenta. Pero hay gente que los que estamos consecutivos, la gente nos conoce. La vez pasada me saludó un hermano en uno de los trabajos, él llegó. ¿Cómo estaba? Bien, me conoce, sí, yo lo he visto a usted en una de las campañas. Yo ni sé que ni... Pero, perdón que lo interrumpa, ¿qué le pasa si nos damos la tarea de ir? Vamos a empezar por las escuelas. Si acompañamos a los padres a las escuelas y vamos a preguntar a los profesores cómo es la actitud y la conducta de las jóvenes acá, por lo menos acá de la iglesia. ¿Qué les parece? Entonces, sería buenísimo que uno pregunte y diga, no, sí, o sea, niña, 10. Entonces, wow, eso llena. Pero que digan, no, viera, oye, ¿y usted es el pastor de ella? No, ¿para qué le voy a contar? No, ni quiera Dios, qué pena. Entonces, sí, entonces es bien interesante, hermano, que la gente, no solamente ustedes nos conocen, no solamente nosotros nos conocemos aquí. Hay gente que lo conoce a usted es cristiano, usted es cristiana. Y lo que dice el pastor, ¿no? Vimos a uno de sus miembros por allá, o dice, y peor es que hoy estamos por canal de televisión, por internet. ¿Y dónde nos vamos? Por medios sociales. Imagínense que en los medios sociales a veces nosotros tenemos que tener cuidado de qué manera nosotros hablamos. Porque eso nos hace muchas veces nuestro testimonio. Nosotros no nos damos cuenta. Y eso es lo que la Biblia dice, que el diablo nos desacredita, nos caemos nosotros en un lazo y él rápido utiliza. ¿Qué es lo que dice a ustedes? Miren cómo anda el pastor, o miren, manda que siempre está pendiente, que él es el coordinador de los jóvenes, que él está pendiente, miren cómo actúa. O sea que nosotros tenemos que tener el cuidado, es importante. Ahora, tampoco estamos hablando de perfección, todos somos seres humanos que caminamos las 24 horas sobre la tierra, tenemos imperfecciones, pero no demos lugar que el diablo nos desacredite a nosotros. Así que jóvenes, dejamos hasta ahí por esta noche. Hemos tocado el primer punto, la importancia del testimonio de los jóvenes, y ese es el primero. Luego veremos quién es valiente, lo que acaba de decir el pastor en el principio, ¿no? Que los más chiquitines, más ancianos, pero los jóvenes deberíamos ser los más valientes, vigorosos, hombres de guerra, que no cuando venga la prueba los jóvenes sean los primeros que se retiren en la guerra espiritual, que sean prudentes sus palabras, que no sean malcriados. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad, que sean hermosos, que no pasan toda la vida todo vestido con mal aspecto, deben ser una persona con un buen aspecto. Sobre todo lo que decimos, que el Señor esté con nosotros. Amén. Así que pongámonos de pie, vamos a quedar por finalizar y dejo al pastor para que él cierre. amén. Vamos hermano, a finalizar. Quiero agradecer a toda la audiencia, a aquellos que, hermano, han estado pendientes de, digamos, esta pequeña conferencia. Interactuamos con nuestro hermano David, que es el coordinador de jóvenes. El único propósito es formar jóvenes valiosos. Amén. No queremos actuar como otros actúan. Sí, pueden haber cualidades, pero para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Queremos formar jóvenes con valores, con principios. Queremos, hermano, crear jóvenes que sean de una bendición. Así que espero que haya sido de bendición a la audiencia, a aquellos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, Boston, Massachusetts, Centroamérica, y aquellos que nos sintonizan en Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, donde quiera. Bendiciones. Les enviamos los jóvenes del Señor. Amén. Vamos a orar mejor. Oremos, Padre que estás en los cielos. Amantísimo Dios,
Esta noche, muchas gracias por tomarnos en cuenta, Señor, y ser parte de este proyecto, ser parte de estos jóvenes valientes, esforzados. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes. El propósito no es desanimar, el propósito es enseñar principios, Señor. Y espero, Señor, que aquellos que somos parte de la adoración, aprendamos, Señor, a adorarte con el corazón, Señor. Yo te ruego que levantes jóvenes con principios y con valores, que sean y que tengan buen testimonio de a los de adentro y también afuera. Los bendecimos y te ruego, Señor, que nos guardes en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y ahora que hemos de retornar a nuestros hogares, cúbrelos con tu sangre, Dios de misericordia, y que la próxima actividad, Señor, estemos todos para poder tocar estos aspectos importantes de un joven, adulto, lo que sea, adorador a ti. Dios de misericordia, muchas gracias. Amén. Así que, hermano, Dios le